Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Nos encontramos una vez más en este encuentro en torno al equinoccio de marzo, de primavera y de otoño. Es un gusto estar de vuelta aquí alrededor de estos seres colaboradores de Stellium. Eh, y nos convoca hoy, como decía, el equinoccio de marzo, que para mí que estoy en el sur es de otoño, para aquellos que están en el norte es de primavera, que hemos dado en nombrar, siempre buscamos un nombre para que funcione como disparador, y este lo hemos dado en nombrar izar el periscopio, que podemos empezar por confesar o hacer un disclosure, que es que nos costó un montón ponerle nombre a este encuentro. De hecho, convocamos a los colaboradores sin tener un nombre, que no es lo que solemos hacer, eh, y nos terminamos decidiendo por este, que es un poco como esa idea de salir a la superficie a mirar un poco a ver qué hay, pero queríamos también compartir eso, que este disparador está así como bueno, nos pareció parte de la data del momento contar que el nombre está ahí como, bueno, no sé, quizás al final del encuentro eh, demos con otro nombre o nos quedemos con este o acordemos que no tiene nombre. Eh, Eso, bienvenidos, bienvenidas a todas. Y bueno, si alguien tiene ganas de patear la pelota y poner en movimiento, iniciamos, charlamos. Puedo poner la carta si Vale. quieren o si prefieren conversar un ratito primero. Sí, bueno, y mientras pones la Venga. carta, esto que acabas de decir a mí ya me ha inspirado la idea de que, claro, en el momento de ponerle nombre al evento y en el momento de la grabación anticipábamos, ¿no?, la llegada de todos los planetas que van a estar en Aries, pero desde un lugar en el que había muchos planetas en Piscis, ¿no? Entonces esta idea, esta imagen de izar el periscopio era como empezar a otear la superficie desde las profundidades del océano, ¿no? Yo creo que esa imagen, ¿no?, ese simbolismo está muy presente previo a y en el momento de iniciar la charla, ¿no? Me he recordado un poco de ese proceso dificultoso de ponerle un nombre en medio de la niebla y en medio del océano. Mm. Ujú. Mm. Y que refleja un poco algo que sigue en estado transicional, que en cierta medida lo podemos poner dentro del paraguas de la entrada del pasaje de Neptuno y Saturno finalmente a Aries, pero que ha sido, no sé cuál es la sensación de ustedes, pero para mí ha sido largo, tedioso, revoltoso, y que hay algo de ese estado transicional que se sigue sintiendo muy fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas más destacables es el inicio del año astrológico, que este año es el 20 de marzo de 2026, que como sabemos, y por si acaso alguien se incorpora por primera vez en la astrología, cuando el Sol hace su entrada en el signo de Aries, en el 0 grado de Aries, ahí es donde de alguna manera se marca, ¿no?, ese cruce de la eclíptica con el horizonte terrestre y sería como el punto vernal, el punto de inicio del año astrológico y del marcaje de las cuatro estaciones. Por cierto, un punto cero de Aries que fue el punto en el que Saturno y Neptuno inician el nuevo ciclo y la nueva conjunción de febrero. O sea que aquí creo que también hay como algo de esto que venimos anticipando que iba a ocurrir 36 años después de la caída del muro de Berlín. Y yo creo Mm. que, bueno, a mí una de las cosas, y con esto un poco cerrar mi introducción, una de las cosas que más me llama la atención es la cantidad de planetas que hay en Aries en un momento bélico absoluto a nivel internacional, con un Marte muy cerquita del nodo norte, que a mí siempre me va a recordar y hablar de esta idea de cómo gestionar el límite, cómo gestionar la asertividad, cómo gestionar la agresión, la sexualidad, toda esa fuerza, ¿no?, que nos mueve para conquistar lo que queremos, y que creo que hay como bastantes aspectos en el inicio de este año en el que yo creo que, bueno, va a seguir una tónica que ya iniciamos con el año, que es
que van a caer muchos líderes, que van a rodar muchas cabezas, que va a ser difícil gestionar los acuerdos, va a haber que poner como mucho esfuerzo, ¿no? En el tema de los encuentros y que todo lo que tiene que ver con las noticias, con la comunicación, Quirón está muy activo también, ¿no? Y ese Quirón, pues lógicamente nos va a hablar de muchas vulnerabilidades en el cuidar, en el cuidarnos y en el encontrarnos. Y así mi primera impresión, que en unos momentos es, no sé si realista y poco positiva, y en otros quiere enganchar con algo, ¿no? Como es este inicio de ciclo en el que de alguna manera esperemos que también tengamos buenas noticias. Mm. A mí me viene como, eh, me viene a reflexionar sobre la energía masculina y la femenina, ¿no? Porque Aries, que es un signo de energía masculina, es el señor de la guerra, ¿no? Sin embargo, Saturno es más bien castrante, Neptuno es diluye, no son dos signos que favorezcan que la energía masculina se pueda expresar plenamente, ¿no? Eh, en un principio sí se ve esta expresión baja de la energía masculina, en la forma de los egos que se pelean entre ellos, pero también está la Luna, también están Venus, que no es que estén muy bien ahí en Aries, y además están con Quirón, ¿no? Pero me llama la atención de cómo hay como este masculino herido, como esta feminidad que está ahí pujando, pero que tampoco está del todo cómoda, ¿no? Entonces, si lo pienso a nivel de lo que observo a mi alrededor, a nivel psicológico, veo como o sea, esta expresión de este masculino más bajo, y el importante rol que puede tener la energía femenina para compensar la caída de la parte de la energía masculina más baja, ¿no? Entonces, ¿cómo puede compensar esa caída la energía femenina? Aquí aparece la Lilith, creo que es la Lilith verdadera en Escorpio, la Lilith media está en Sagitario. Entonces, también es una energía femenina y en Escorpio, entre otras cosas, nos está pidiendo como purgar esos traumas, la ley verdadera. En Sagitario hace algo parecido, nos habla de ver las incoherencias y sacarlas a la luz. Y yo creo que es muy importante el rol de la energía, del sentir femenino. Cuando hay esta belicosidad, creemos que lo femenino queda como aplastado y creo que al contrario, ¿no? La energía femenina en su esencia más pura es una energía de comprensión que ayuda a amainar la fiereza de las bestias, ¿no? Y es un poco lo que me evoca toda esta energía de Aries. Todos son, todos son procesos y hemos estado viviendo un largo proceso de todo este aprendizaje del Saturno-Neptuno en Piscis, largo y tendido. Y para algunas personas que lo han vivido en conflicto, pues nos hemos instalado en una depresión bondadosa, porque no quedaba nada más, un pacifismo irredento, porque no quedaba otra. El nodo norte sigue estando en Piscis y el regente del nodo sur está con el nodo norte en Piscis, en retroceso, Mercurio en retroceso en conjunción con el nodo norte en Piscis. Esto a mí me recuerda que no se ha tenido conciencia, en el sentido cognitivo de conciencia, que no es el único, de todo el aprendizaje y el proceso del Saturno-Neptuno en Piscis, que para mí era, y lo definí o lo diagnostiqué o lo etiqueté en varias ocasiones como aprender a no ser. El mundo ya estaba tan saturado de egos y de presencias y de iniciativas y de influencers y de todo, que era un periodo como para tirar la toalla. El Saturno-Neptuno en Piscis. Está clarísimo que aquí no ha tirado la toalla más que los que a lo mejor simplemente ayudados por la edad o por la enfermedad o por algunos fracasos, pues hemos dejado de competir, tal y como sé. Pero lo que a mí me dice que aún tenemos que tener en cuenta todo lo vivido hasta ahora
es que el nodo norte sigue en Piscis, el regente del nodo sur es Mercurio, y que está en retroceso junto al nodo norte en Piscis. Aquí hay algún aprendizaje de una paz interior, no de ese espiritualismo útil y de marketing que se está viviendo hoy en día, sean las sandalias de rosario de, de alguna cantante, sino la necesidad en trígono a Júpiter, en trígono y Marte por ahí también, es como decir, bueno, aún estamos a tiempo de enterarnos de lo que no hemos sabido vivir de la propuesta anterior. Yo viví de una manera muy drástica la entrada del Saturno-Neptuno en Aries, fue tremendo, y el eclipse este último entre Virgo y Piscis. Resulta que el Sol estaba en Piscis, la Luna está en Virgo. Yo lo tengo al revés, es decir, la Luna llena al revés de la mía, y también ha sido este último eclipse de Luna como un zarandeo. Y ese zarandeo, a mí lo que me ha ido confirmando es eh, Frederic, no quieras hacerte presente, ¿eh? En el sentido de imponer un criterio, imponer una verdad, imponer una necesidad o imponer lo que sea. Es Mm. como decir, joder, es que el aprender a no ser, ¿para qué? Pues para cuando todo esté realmente con el nodo sur en Leo y el nodo norte en Acuario, aprender otra manera de ser, pero aún estamos a tiempo para despejar todo el ser, para entrar en algo más Mm. altruista. El eje Leo-Acuario es el eje entre el poder y el conocimiento, y es entrar ya en otra dimensión, que aún falta un tiempito, pero que este año no será, porque está, a mí me desconcierta mucho la carta del año. Ujú. Claro, en ese sentido, retomando un poco lo que estás trayendo, Frederic, me parece que una pregunta eh, tal vez clave en este momento es la vitalidad, Ujú, ¿no? En el sentido de que si traemos esa idea del no ser o este cuestionamiento que hace Guiomar sobre la relación femenino-masculino, parece que si seguimos profundizando o yendo por otro sendero, tal vez podemos íntimamente abrirnos esa pregunta: ¿qué nos pasa con la vitalidad? ¿Y qué nos pasa a la hora de dar cauce a eso que nos vitaliza y también y qué hacemos con lo que nos desvitaliza? ¿Y cómo hacemos ese reconocimiento? Y en este pasaje Piscis-Aries, estando Marte ahí, ¿no? Con esa voracidad que trae la significación tradicional del Nodo Norte, me parece que hay algo de un intento que todavía no descubrió, un intento confuso, un intento neblinoso, que todavía no descubrió cómo es eso de jugarse de una manera más abierta, ¿no? Pensando también en Venus en Aries, esa conjunción visible con la luna en el cielo del anochecer al oeste, para quienes quieran ahí empezar a avistar eh, lo que estamos viendo simbólicamente en el cielo. Bueno, pues eso, ¿no? ¿Cómo es dinamizar abierto? ¿Cómo es presentarse? ¿Cómo es dinamizar, sí, dinamizar lo que nos mueve y lo que tiene sentido para cada una desde un lugar que no está tan tomado, lo que quiero decir, ¿no? ujú. Hay como una suerte de exorcismo aquí, ¿no? De las formas, de los imperativos, de cómo creemos que actuar cobra sentido, algo por ahí. Sí, yo me agarro de esta palabra que trae Arminda del exorcismo. Por un lado, me parece re importante como nombrar, al menos en lo personal, el susto que genera la belicosidad mundial del momento, ¿no? Entonces, cómo ir de la sensación corporal de la vida cotidiana, que de pronto entra como en un paréntesis, a simbolizar esto que también Itziar creo que mencionó, ¿no? Como si costara tomar distancia porque está el cuerpo tomado por algo que es muy concreto y real.
Y a la vez esta palabra que traía Arminda del exorcismo, ¿no? Como si me hago la pregunta, bueno, ¿qué función cumple la guerra en este momento como parte del proceso que no termina nunca? Ahí me veo empujado como a preguntarme cosas que no quiero, me doy cuenta, ¿no? Sobre el modo en el que cierta idea o construcción de lo masculino más tomado por el arquetipo del guerrero sigue moldeando y estableciendo los límites que sostienen la convivencia mundial, ¿no? Y como si se desplegara todo un espectáculo de cierto tipo de masculinidad muy explícita, muy dolida, muy dolorosa, muy doliente, que lastima también. Y sabernos parte de ese proceso, desde el lugar que a cada quien le toca, me parece que es una pregunta posible también que, bueno, que es compleja de tomar como una pregunta vital también, ¿no? Mm. Sí, yo me sumo ahí a por donde estás yendo, Fran. Me, me puso la piel de gallina cuando dijiste la palabra susto, porque venía como sintiendo en todo lo que iban diciendo. Arminda decías la vitalidad, y yo pensaba en el enojo, ¿no? Como más allá de estos grandes líderes exponiendo unos falos arcaicos, o sea, no sé, espantosos para mí, eh, cómo opera el enojo en todas las capas de lo colectivo, ¿no? Y me venía preguntando mucho, bueno, como que se me despertó en esta conversación mucho una pregunta que viene de adentro mío hace un tiempo, que es como, ¿cuándo nos vamos a enojar lo suficiente, ¿no? Para que algo desde lo colectivo, desde lo más masivo, pueda decir, che, yo pongo el cuerpo acá? Y cuando dijiste susto, Fran, dije, ah, claro, es que es tremendo, ¿no? Como no es tan sencillo decir me enojo con esto y pongo el cuerpo en una plaza, en una calle o en una escuela o en la cena familiar, ¿no? Mm. Eh, entonces me parece que es como, siento como mucho ese estado transicional en un sentido muy tenso de que hay algo que ahoga, que oprime, que enoja mucho, pero a la vez es muy costoso y potencialmente muy peligroso buscar las maneras en las que ese enojo pueda funcionar como un límite, como un, che, cambiemos, como, ¿qué pasa que no podemos terminar de desarticular esta división femenino-masculino tan arcaica? Bueno, Sí. lo dejo acá para no seguir girando sobre lo mismo, ¿no? Pero como es. No, pero me parece maravilloso. Yo según se iba desvelando un poco, de nuevo engancho con todo. Si os fijáis ahora en la carta, a mí me parece que hay una imagen muy interesante, ¿no? Yo destacaría en esta línea de lo que estamos hablando, desde esto que ha iniciado Guiomar hasta lo que llegamos ahora, ¿no? Vale, bueno, justo has quitado la carta, quería justo visualmente comparar algo, pero lo puedo. Vale. Perdón, lo he La propuesto vuelvo a yo. poner. Sí, lo ponemos ahí y simplemente visualmente un poco todo lo que estabais diciendo lo estaba enganchando con esta imagen de, vamos a, imaginaos que cogemos como tres partes, ¿no? Se me hace a mí que podemos dividirlo en tres partes. Hablábamos de izar el periscopio en un momento en febrero previo a el momento del eclipse y del equinoccio, unos cuantos planetas en Piscis, ¿no? Y empezando a entrar algunos en Aries, entraron Saturno y Neptuno en Aries. Entonces es como que de repente hay dos arquetipos que se desenganchan de la imaginación, del idealismo, del misticismo. Hay algo que decía Frederick, yo pensé que esto era el dejar de ser y ahora me di cuenta que no es, ¿no? Recuerdo que también, aparte de esto que habláis de la vitalidad del enojo, que me resuena muchísimo, y ahora comparto por qué, también hay otra cuestión con Aries, que es la hora de la verdad. Es atravesar lo pistiano para llegar a lo ariano, es también poder ver con más claridad, porque el intuir es tan subjetivo, ¿no? Y desde la idealización podemos escaparnos de la realidad, pero de repente Aries es, ¡pum!, esto está aquí delante, es una toma de conciencia. De pronto ahora me gustaba esta imagen de cada vez quedan menos en Piscis, ¿no? Marte en Piscis, Mercurio en Piscis y de repente ya están la mayoría en Aries. Es como este paso progresivo
apoyando el nacimiento del nuevo ciclo. Y en relación a lo que decías, Guiomar, de repente se me separan como una parte de lo masculino, que sería este Venus-Luna con Quirón, que apela mucho a sentimientos a luchar por la paz, por el amor, por el encuentro, representando la Luna y Venus a las mujeres, al conjunto, ¿no?, de ciudadanos que somos, frente a otro grupo que es el de Sol, Neptuno, Saturno, que tiene mucho más que ver con el poder, con la autoridad, ¿no? Y de repente, con lo que decíais, se me armaba esta imagen a medida que se iba izando mi propio periscopio e iba aclarando un poco mis ideas. Porque no puedo evitar pensar que al mismo tiempo que Urano va a entrar en el último grado de Tauro para hacer su tránsito a Géminis, Marte va a entrar en Aries, ¿no? Y Mercurio también, y ahí va a haber una. Entonces, me resuena muchísimo esta idea de hasta cuándo vamos a aguantar, ¿no?, para confrontar lo masculino que viene y emana de una autoridad eminentemente arcaica, que está muriendo y que como muere se revuelve como gato panza arriba, frente a una asertividad que puede ser muy ponedora de límites desde un masculino más, como Quirón nos diría, ¿no?, más empático, más sensible, más sanado, más vulnerable de alguna manera. Creo que puede haber vulnerabilidad en lo masculino para que sea un masculino más auténtico. Y de pronto se me estaba armando un poco todo esto, ¿no? Con la dificultad de todas estas cuadraturas, sobre todo la de Júpiter en Cáncer, que nos está diciendo que en el fondo estamos en un periodo de aprender a cuidarnos, ¿no? A cuidar y a cuidarnos. Así que yo dejaría un poco esta idea que me ha venido de se iniciará previsiblemente desde la astrología mundana un ciclo revolucionario, ¿vale?, de muchas personas, muchos movimientos sociales saliendo a la calle, poniendo voz, poniendo cuerpo, un poco para confrontar. Y quizás toda esta cantidad de lo masculino sano sea necesario para darnos ese impulso y confrontar lo masculino, que claramente para mí en este inicio de año está muy tocado, está muy tocado. Yo esta semana he tenido alguna consulta eh, difícil, tensa, con gente del 56 o del 73, 74, con gente con la cuadratura Saturno-Plutón natal, y que no me confrontaban, pero sí eh, no entraban en el diálogo que yo les ofrecía, en absoluto. Entonces se me ocurrió una cosa creo que es muy importante en todos estos ambientes, y es el concepto que tenemos de buena educación, ¿eh? La famosa buena educación. La buena educación, como el año de nacimiento de Buda, eso es un consenso. Se reúnen unos sabios y de repente dicen, Buda nació en el 300 no sé cuánto antes de Cristo. Que sí, y ala. Y en la Enciclopedia Británica, ¿cuándo nació Buda? Pues donde se reunieron unos sabios por ahí y decidieron por consenso. La educación es un consenso. La buena educación es un consenso. ¿Y hasta qué punto estamos sometidos a esa buena educación, que estamos consensuados? Y eso evita agresividades, evita boom, 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 balbuceos y lo que sea. Cuando yo creo que es un momento, por esa entrada sobre todo del loco Saturno en Aries, que está en caída total. Aquí todos los planetas están en caída, Venus está en Sí. caída, todos Mercurio, sí. están perdidísimos. Están perdidísimos, pero absolutamente. Y entonces yo he tenido experiencias de confrontar el Frederic amable y bien educado, lo he dejado aparcado y he dicho, a mí no me hablas así a un cliente. ¿Por qué? Porque me quería llevar a lugares, ¿me entiendes? Que yo te hubiera podido ir filosofar o hablar de tránsitos y de lo que fuera, pero me estaban cargando historias que yo no aceptaba. Entonces creo que en todas estas fuerzas de Aries, que son muy racionales, son muy impulsivas, Sí. son algo que llamamos espontaneidad, que nadie sabe lo que es eso, pero no es la buena educación.
La espontaneidad es no tener miedo a hacer el ridículo, ¿me entiendes? Pero eso, por ahí no paso. La espontaneidad, en las formaciones terapéuticas, el tema de la espontaneidad está a la flor de piel cada día, porque enseguida ves cómo se acogen a los consensos de buena educación. ¿Eh? Buena educación o de los valores que haces una referencia y ya está, y porque fulanito dijo o menganito dijo. Entonces, toda esta fuerza de Aries, yo la resumiría en permiso para la impulsividad, ¿eh? Permiso para ser inadecuados, permiso para ser impulsivos, y en el fondo todo eso lo sumas y lo restas y es permiso para ser auténtico. ¿Qué tengo yo que ver con eso? A mí me viene un cliente y se atreve a decirme, pero ¿tú no darías la vida por tus hijos? Y digo, hijo puta, ¿dónde me quieres me llevar? Ni eso ha pasado, ni está pasando, ni va a pasar. Pero si yo, porque ponen una frase entre interrogantes con un contenido aparentemente muy profundo, me lleva a un estado mental en el que si yo estoy buscando respuesta, no me estoy respetando. Entonces aquí hay una espontaneidad de fuego que es respeto por uno mismo. Y ese respeto por uno mismo lo tendrán más fácil los que aprendieron a no ser cuando era más fácil aprender a no ser. Porque ahora es un aprender a ser sin querer quedar bien. Es decir, los que no han aprendido a no ser quieren ser en el mejor de los estados del mundo. Joder, entonces ¿para qué ha servido todo esto? Todas estas depresiones saturno-neptunianas en Piscis, ¿para qué han servido? No sé, para decir, hostia, hostia, yo así no sigo. Es mi punto de vista, ¿no? Claro, como el que todas hacéis. Pero la espontaneidad, yo en grupos de terapia, en un momento determinado, decirle a una persona, ¿y si pudieras, qué harías? Y la gente se asusta. Es una pregunta terrorífica, terrorífica, porque eso implica un permiso a atreverse, un permiso a dar salida al impulso vital más irracional y más espontáneo. Pero el consenso de la buena educación no lo permite. Entonces creo que estamos en una época maravillosa que yo no entiendo en absoluto, y si me la explico es a mi conveniencia, pero que hemos pasado de esta carga que aún estamos eh, cristiana a una carga ariana con Saturno y Venus en caída. Ya no digo yo la luna en Aries si está en caída o en exaltación, porque las amazonas que se ven ahí con Trump, o en Vox, o en todo eso, cuando yo hablo de confundir la hombría con la masculinidad, digo, pues joder, Mm. yo no quisiera ver una calle oscura con esa señora. Mercurio también está en caída, ¿no? Porque está en Piscis Sí, y encima sí, está sí, estacionario. O sea que sí. realmente, ¿no? Que está jugando ahora un Bueno, es que papel muy todas las importante energías, con todo todas las- el cierre del estrecho de Hormuz, de los barcos que no se pueden mover, o sea, bastantes dificultades, ¿no? A ese tipo de movimientos, sí. sí, Claro, ahí la Pensaba, cuestión, dale, Fran, dale. no, yo pensaba escuchando a Frederick y también con algunas palabras que me quedaron de Itzia y de Iva, como justamente lo que estas guerras no tienen es cuerpo, ¿no? Son guerras que son por drones a distancia. Iva traía esto de qué hace falta para que pongamos el cuerpo. Frederick traía esto de suspender la buena educación, ¿no? Como una posibilidad también que vemos ahí en el código del equinoccio, como para resignificar y reescribir Aries, ¿no? No tanto como lo que ya conocemos, sino como un brote de algo nuevo, ¿no? Como ese momento en el que la semilla logra juntar la fuerza necesaria para accionar y lo importante que es para que la semilla pueda hacer eso, que se termine de pudrir el fruto, ¿no? Y un poco me parece que esa discriminación es la que mm, cuesta mucho hoy en día, ¿no? Esto que Itziar decía,
se están muriendo o agotando y están como en el, ¿no? Y es como, qué difícil reconocer si efectivamente se está agotando y se están muriendo, porque hay algo de ese despliegue que ordena también al mismo tiempo, ¿no? Como si fuera un lugar muy conocido para ordenar la vida, el enfrentamiento, la agresión, que a la vez es descorporeizado totalmente, ¿no? Yo Sí, viví, yo en mi me época, preguntaba, disculpa, Frederic, una no, cosita. Me preguntaba sobre, bueno, en todo esto, ¿no? De que nombraba antes de la vitalidad y lo que han ido sumando, ¿de dónde nace el permiso? ¿Sí? Porque hablamos de un permiso a una forma de expresión nueva y en qué enraiza esa capacidad de decir que sí y de acompañar ese sí a expresarse con fuerza y con realidad, ¿no? Hay algo de Saturno en Aries que si bien lo que dice no está cómodo, al final propone algo y esa propuesta no solo pasa por la castración, sino también por la maduración y también por la pregunta de qué es esto, ¿no? Y cómo estructuramos la posibilidad de expresar una fuerza de vida que en este momento plantea un límite necesario, un límite que no solo rompe con unas dinámicas colectivas, sino también con, con, con un destino común, ¿sí? En el sentido de que nos la estamos jugando, no es algo que se queda meramente en lo psicológico, sino que también hablamos en esto de la tierra, de recursos, también hablamos de la situación a nivel de planeta Tierra, de lo que es posible mm, seguir sosteniendo como humanidad. Entonces, bueno, veo que es un momento lo chequeo a mi alrededor en consulta y en mí misma como para realmente experimentar, ¿sí? Darse ese permiso para la improvisación y al mismo tiempo es un momento para permitir que el freno de mano nos informe, ¿no? En el sentido de cuando hay exceso, cuando no lo que tratamos de dinamizar se frustra, cómo ese doble juego nos va informando, porque hay algo en Aries que también tiene que ver con esto, ¿no? Nos vamos descubriendo en tanto vamos siendo y viviendo y presentándonos. No hay una respuesta y tal vez eso es una de las basas, no de las basas, de los hachazos más duros de este momento. Decía Frederick, yo no entiendo esta época, es que no hay nada que entender, ¿no? Y justamente ahí es como en qué anclamos, en qué enraizamos eh, las batallas que elegimos jugar, cuáles son los valores que nos mueven y cuáles son nuestras herramientas y nuestros recursos para registrar qué está pasando, sin necesidad de hacer una elaboración demasiado eh, sofisticada, porque tal vez este no es el momento de elaborar, porque entonces volveríamos a esa idea de la castración y de entonces me quedo atrás, entonces ya no pongo la leña en el fuego, ¿no? Y pensaba en ese Júpiter en Cáncer, que lo hemos nombrado poco, y de nuevo este retorno a una forma de interioridad que hace de lucero, ¿sí? No todo es eh, afuera. ¿El permiso de dónde nace? Vuelvo a la misma pregunta. Este Júpiter, solo un Y- apunte, que yo está claramente en cuadratura a Venus y a la Luna en Aries y que está diciendo va a haber problemas legales si no se mantiene una ética, si no se mantiene un propósito y un sentido en esa mala educación. Porque si el propósito de la mala educación es desprestigiar al otro, dañar su reputación, aplicar el insulto, una impulsividad desmedida, entonces ya no es mala educación, ya estamos hablando de abuso y de agresión y de violencia. Y eso Júpiter
en principio exaltado en Cáncer, vendría, ¿no?, como a cuidarlo y a poderlo proteger desde las leyes, y también aplicando ese plano más mundano, ¿no? Porque yo creo que aquí es muy diferente emplear todo ese Aries para la autoexpresión y ser más auténticos dentro del propio cuidado, sentido y propósito y límite personal, a que sea absolutamente descolocado y desordenado, que es lo que influiría el eje nodal. Es decir, que nos está hablando mucho de cómo gestionar el deseo y lo caótico desde la puesta en marcha de ese nodo sur en Virgo, que nos va a hablar de cuidado, de orden, de coherencia, de centro, ¿no? O sea, que creo que eso es bastante importante. Creo que ahora lo del tema de la mala educación es un tema bastante sensible, ¿no?, por compensarlo. Ya. Yo no hablaba, Guiomar, no se te oye. Guiomar, no sé si estás en mudo o... perdona, Frederic, es que he visto que estaba No, hablando. ¿no se me oye? Ahora. Sí. Que quería retomar como pues temas que se habían mencionado antes y bueno, desde el punto de vista del submarino y el periscopio voy a hablar del submarino, de esa parte que está por debajo. Bueno, a mí soy psicóloga, entonces esa mirada más en las profundidades de toda la parte que se mueve por debajo, ¿no?, de todos los traumas, en este caso ancestrales, que están allí y que nos determinan al fin y al cabo, ¿no? O sea, no olvidemos que ha habido durante los últimos 5.000 y pico años mucha violencia, muchas guerras, mucho trauma generado por eso. Se puede decir que es por esa parte de lo masculino más herida o más baja que ha causado eso, pero bueno, la cosa es que por regla general la guerra se purga con otra guerra, o el dolor se purga con otro dolor, ¿no? En España tenemos la Guerra Civil Española, que en realidad estaba purgando la Inquisición, o sea, es una consecuencia de la Inquisición a nivel más profundo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es siempre que estemos mirando desde la misma mirada de siempre, la misma mirada dividida, separada, que caracteriza una era que hemos vivido durante los últimos 5.000 y pico años, según mi punto de vista, ¿no? Entonces, esa era ha sido masculina, que es dividir, actuar y pensar, y ahora estamos en una era, empezamos una era femenina de unir, crear y sentir. Entonces ahí sale otra vez la energía femenina que va cogiendo fuerza, pero no una feminidad blanda y suave, sino una feminidad que se sabe habitar, o sea, es saber habitar la sensibilidad, saber habitar la humanidad, ¿no? El nodo sur en Virgo ayuda a poner un poco de orden en todo esto, en todos estos temas emocionales que hasta ahora se habían abordado desde un lugar muy mental. Cuando íbamos a terapia a trabajarnos, lo hacíamos desde la mente, creyendo que había que sanar errores del pasado. Y sin embargo, el gran salto de paradigma o el cambio viene precisamente de Saturno conjunción Neptuno en Aries, que después de vivir la ilusión pisciana, darnos cuenta de que como habíamos vivido la vida antes era una mentira. Entonces, ahora toca ver la vida desde otro punto de vista diferente, también con esa Lilith en Sagitario yendo más allá, ¿no? Y de esta forma diferente no se trata de sanar, no se trata de arreglar, no se trata de purgar, se trata de comprender profundamente desde la compasión de dónde vivimos, de dónde venimos. Y si suficientes seres humanos lo hacen, se puede crear una masa crítica que empiece a cambiar y empezaremos a valorar esa mala educación tal y, tal y como es, empezamos a ver, estamos ya empezando a verlo, ¿no? Que esas no son formas de actuar, de que esa forma de masculina abajo, donde a ver quién la tiene más grande, a ver quién destruye más y a ver quién puede más, ya no resulta atractiva para la gran mayoría, ¿no? Y a la gran mayoría resulta mucho más atractivo y seductivo y diría yo hasta sexy ver un montón de monjes tibetanos cruzar Estados Unidos en son de paz, ¿no? Para la caminata de la paz famosa, ¿no? Que ha hecho llorar a tantas personas desde el corazón. Entonces, este es el tipo de movimientos que es más desde lo femenino, que empiezan a surgir y coger mucha más fuerza, coger mucho más cuerpo y tener mucho más sentido que los coletazos del masculino herido, que simplemente es como la purga de una guerra, purga otra guerra, purga otra guerra.
Y creo que la respuesta a todo esto es desde el corazón, pero como antes mencionaba Frederick, basta ya. No es no. Mm. Y tengamos muy claro nuestros nos. O sea, lo que ya no queremos desde muy profundamente de dentro de uno, decir, ya no quiero esto. No voy a tener miedo a que suceda esto, porque el miedo alimenta. Y muchas veces con los medios de comunicación empezamos a leer las noticias, tenemos miedo, nos obsesionamos y con eso estamos alimentando esos patrones antiguos. Dejemos de tener miedo y pase lo que pase, que tengamos muy claro desde nuestra conciencia que ya basta, que no es no. Y de esa manera no permitir y no seguir alimentándolo desde el miedo. Hay un libro de Choquean Trumpa que se titula Sonreír al miedo, que es lo que este Aries invita, es sonreír al miedo. No destraumatizar el miedo con psicologismos ancestrales de todo lo que heredamos y familia y tal y cual. Es la espontaneidad, tiene un grado de inocencia muy sano, muy limpio. El problema es atreverse o no atreverse, porque si tú incluyes ese mundo espontáneo, a mí me van a decir, ¿y Frederic, de qué vas? Yo ahora con un amigo de toda la vida que se ha metido en un lío tonto, le he dicho, ¿eres gilipollas? Y se ha sorprendido porque no es mi manera de juzgar una actitud tonta. Lo mío sería, bueno, ya tal, ya saldrás de esa y tal, y piensa lo que ha causado eso y dónde te llevará, y boom. Es atreverse, el Me coraje. parece que Contra el miedo, el coraje. No la valentía, porque ahí nos metemos otra vez en guerras. Es el coraje, el coraje. Me atrevo a jugármela. No es me atrevo, es que no puedo respirar si no me, si no me la juego. Me ahogo. ¡Ah! Y es que es muy tonto, es un rejuvenecimiento. Lo que pide todo este mundo Aries, Saturno, Neptuno en Aries, es como un rejuvenecimiento, no es un inicio desde vamos a hacer mejor lo que ya conocemos. Es decir, a ver qué hay aquí. Es muy arriesgado, es muy arriesgado. Entonces, uno se atreve o no se atreve. El mundo en conjunto no se atreve, está clarísimo. Y una puntualización, la famosa guerra que se está viviendo ahora. Esto no es una guerra ni es nada. Yo he vivido muchas guerras como astrólogo, muchas guerras, desde los años 70, estudiándolas sobre el terreno, la de Irak, con la oposición Saturno-Plutón, y que se parecía a la guerra del Vietnam igualmente, que también la viví como astrólogo. He sido seguimiento de tantas batallitas, y esto no tiene nada que ver con nada de eso. Esto es una parida de drones de cuatro locos a los que sus sociedades les permiten hacer unas cosas que joden a los demás. me Pero parece no que ahí tiene... hay una, me parece ¿Sí? que ahí hay una clave juntándolo con lo que decía recién Guiomar, ¿no? Porque pensaba, sonreír al miedo, lo anoté, me parece que como es una buena como una buena imagen, juntándolo con esto que decías, Guiomar, hace un ratito de que la vida que darnos cuenta que la vida que hemos vivido es mentira, y yo pensaba en el valor de recolectar el registro de que toda la historia humana está fundada sobre relatos, y que los relatos son mentira y son verdad al mismo tiempo, ¿no? Entonces pensaba que si podemos tomar conciencia de que somos los relatos que construimos, que somos los relatos que nos contamos, ahí le podemos sonreír al miedo. Se me viene, si alguno recuerda la última escena de la película Laberinto, ¿no? Como ese registro de darse cuenta de, estoy padeciendo la historia que yo me inventé. Entonces la manera de salir de este laberinto no es creerle al laberinto, sino que acordarme que es una historia que yo inventé, ¿no? Exacto. Acá en Argentina tenemos una cineasta que es
muy linda que se llama Lucrecia Martel, que hace poquito dijo algo así, lo voy a parafrasear muy mal, pero dijo algo así como, se dieron cuenta que estamos viviendo el futuro que inventaron las películas de Hollywood, estamos viviendo el futuro distópico que vimos en Hollywood hace años. Entonces es tan sencillo como inventar otros futuros, ¿no? Como tan sencillo y tan difícil a la vez, ¿no? Pero tomar esa conciencia de, Mm. digo, somos una narrativa, y tratemos de pensar otras narrativas, ¿no? Clavadito, Mm. me encanta. Pensaba un poco en relación a esto para traer de vuelta a Júpiter en Cáncer, cómo esas narrativas se vuelven también un contenedor de la vida, ¿no? Y cómo tránsito de Júpiter por Cáncer, yo la sensación doble de recrudecimiento del nosotros que ya conocemos y la posibilidad de expander y resignificar y reescribir la palabra nosotres para que efectivamente pueda incluir a esa luna Venus y a esa diferencia y pueda ser un nosotres con un borde mucho más abierto y no el nosotres del Estado-nación que venimos escribiendo y reescribiendo y como volviendo a escribir hace años. Mm. Es la palabra, con lo que acabas de decir, me he recordado una palabra clave para mí, para todo eso, que es el sentido de la hospitalidad. El Júpiter en Cáncer es chequear cada uno qué sentido de hospitalidad tiene. Sí, Hospitalidad, de acogimiento, llámalo lo que sea. Yo, sí, hospitalidad me gusta mucho. sí, que acogemos, ¿no? Y que no ¿Qué acogemos. acogemos? Sí, ¿Qué sí, acogemos? sí. Y Y, cómo aprendemos también de lo que es fresco. Pienso ahora como mujer gestante que está a punto de traer a alguien con esto, con esta marca o con una marca muy parecida, ¿no? Pensaba en cómo nos abrimos a aprender de quienes saben, de quienes llegan, con esa energía que justamente nos rejuvenece, volviendo a esa palabra que traía Federica antes, que realmente traen una novedad. Si bien sigue Mm. dentro de una trama conocida de narrativas y no narrativas y silencios, pero creo que algo de lo que se juega colectivamente es la infancia y lo que estamos permitiendo en relación a la infancia y cómo esa forma de masculinidad que Omar ha traído desde diferentes perspectivas, ¿no? Ha aplastado sí, rotundamente la expresión deseante, vital Mm. de quienes llegan Mm. a enseñarnos, a rejuvenecernos y a recordarnos que es lo esencial una y otra vez. Así que para mí hay un rezo a que sepamos proteger con ferocidad lo que necesita protección. Sí, exacto. bueno, desde una autenticidad, ¿no? Porque Trump ha iniciado una guerra en Irán porque quiere proteger a las mujeres de ese país. Porque claro, hay otra, claro, porque al final también estamos hablando de lo femenino, pero claro, hay mujeres mucho más encerradas y enquistadas en rigideces en otros lugares las que no se atreven ni a acercarse a atacar. O sea que ahí está Ujú. ese Mercurio, ¿no? Que está jugando su partida ya en muchas cartas de muchos portales diciéndonos que todo el tema de la verdad está muy en juego, ¿no? Yo me gustaría cerrar con, o sea, mi aportación un poco con dos ideas, ¿no? A medida que también ibais avanzando, eh, todas en la exposición, es como me venía también esta idea de que Aries es el opuesto de Libra. Y en Libra hay una cuestión que cuesta mucho, que es la de posicionarse. Y yo creo que al final, yo no creo que o sea, aporto, o sea, no es que no crea, creo que no solo venimos de una realidad que no existe y que no es verdad, no. Creo, sinceramente creo que ha habido muchas personas que en el ciclo de cierre de Saturno, Neptuno en Piscis han empezado a deshacerse de aquello que pesaba demasiado.
por pura supervivencia, por falta de energía, por falta de cabida, ¿no? Y que de alguna manera ahora el sacar el periscopio es decir, bueno, ya me desecho de esto ya no lo quiero, esto no me viene bien, esto no va conmigo, con cierta resistencia, con todas las resistencias que queramos, pero al final creo que ha ocurrido en muchas ocasiones. Creo que han servido las depresiones, los lloros, las bajas de vitalidad, creo que sí que han servido en muchos casos. Y ahora con este Aries lo que se trata es de ver cómo empezamos de cero. Empezamos de cero a hacer lo mismo, pero de una manera diferente. Cómo seguimos viviendo la masculinidad, pero incorporando lo aprendido. Pero también a lo femenino. Creo que cuando lo femenino deja atrás lo masculino, creo que tampoco hacemos mucho favor, ¿no? Entonces, ahí sí que encuentro esa esperanza y sin duda alguna creo que van a pasar muchos acontecimientos a nivel internacional y a nivel personal que nos van a llevar o que nos van a invitar, forzar casi, ¿no? Desde esta energía de Aries, a posicionarnos, que es algo que a Libra le cuesta y que Aries sí sabe hacer, porque creo que ahora mismo también formaría parte de esa mala educación auténtica que decías, Frederick, el decir, bueno, de estas posiciones, esta es la que resuena y con esta yo me voy a alinear y con esta voy a continuar, porque es verdad que en Piscis todo vale, todo lo perdono, me adapto, me flexibilizo y me voy como camaleónicamente, ¿no? Poniéndome distintos trajes y jugando distintos roles a ver si paso la prueba de la invisibilidad. Pero con Aries creo que toca otro tipo de energía. Mi perspectiva a nivel internacional es peligrosa, o sea, no es positiva, o sea, creo que hay mucho potencial. Para ti, Frederick, esto ya te he oído más veces, esto no es una guerra, pero tampoco la Segunda ni la Tercera Guerra Mundial eran guerras hasta que una chispa, por cierto, muy de Aries, provocó algo mucho mayor, ¿no? Entonces creo que sí que estamos al borde del abismo y que eso puede pasar, pero también confío mucho en el papel y en el rol que juguemos un poco Ujú. como todos y todas. Muy bien. Pues muchas gracias a todas, todes, a todos por este espacio. Bueno, que yo no quería ser la última en hacer mi síntesis, ¿eh? Que si queréis aportar algo No, más. no, no, no. Si cada uno puede cerrar con algo, también hay espacio para eso. Sí, por favor. Sí, Ujú. bueno, sabiendo eso, ¿no? Que estamos encontrando un cierre colectivo. Ujú. Yo añadiría simplemente Lilith está en cuadratura a Marte y Lilith Marte tiene que ver con querer liberarse de la opresión, de la cárcel, ¿no? Y la cárcel del alma, y la cárcel del alma son nuestros pensamientos, es nuestra forma de pensar. Entonces es nuestra forma de pensar la que ha creado la realidad que ahora se está cayendo. Y lo que se pide es una forma nueva de pensar, quizá más de cerebro, teniendo más en cuenta el cerebro derecho que tanto peso del izquierdo como históricamente hemos tenido, ¿no? Entonces, cuando vemos la lógica que es no tan lineal, el tiempo que es no tan lineal y empezamos a conectar con la magia del cerebro derecho, de la parte femenina, eh, la realidad puede sorprendernos cuando puede parecer que una cosa va por un lado, luego va para otro, ¿no? Y puede ser de una forma muy mágica y muy sorpresiva. Y ahí sumo el eje nodal, ¿no? Como pensaba, hilando un poco de algunas cositas que fueron diciendo, como separar la paja del trigo, ¿no? Como si poder distinguir qué relatos, ¿no? Porque con el mismo relato de cuidar a las infancias, algunos están tirando bombas y otros están diciendo dejen de tirar bombas, ¿no? Entonces me parece que son tiempos en los que hay que estar muy lúcidas, muy lúcidos para decir que de lo que espontáneamente se manifiesta está en contacto con lo vital y con lo íntimo y con lo frágil y con el cuidado de la vida. Ujú. Y que la vida requiere coraje. Esto, Perdón. Riri, No, no,
podía sentir algo que quizás sea más un deseo, ¿no? Pero como estos tiempos donde Saturno y Neptuno van a estar transitando juntos Aries, como la posibilidad de que incluso si podemos soñar grandes, se diluyan los moldes de la masculinidad y la feminidad, ¿no? Y pueda brotar algo que sea superador en términos vitales, que nos permita pensar también por fuera de esos moldes Mm. la- las diferencias que somos todos los cuerpos que habitamos el planeta. Genial. Cuidar la vida. Me ha gustado esa Bueno, frase. Bueno, todas vuestras intervenciones y ideas me han inspirado un montón, pero me quedo con esto. Cuidar la vida. Ujú. sonreírle al miedo para cuidar la vida. Muy buen apunte, sí. Encontramos un nuevo título finalmente, ¿no? Genial. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Estuvo a muy todos. rico. Gracias. Gracias. Gracias.